Historia de México, siglo XX. Módulo 1. El grupo de Benito Juárez. Después del tiempo en que logramos nuestra independencia del gobierno español, en que nos encontrábamos en una real indefinición con respecto a por quién ser gobernados, un grupo de hombres maduros, de más de 50 años de edad en promedio, emergieron como el grupo dominante, los nuevos héroes del periodo que conocemos como la Reforma. Estos hombres tenían ya una larga historia política. Para el año de 1857. ¿Cómo llegaron allí? ¿Cuál fue el proceso que los llevó a tomar el poder? Porque se convirtieron en una opción en el mar de grupos y gobiernos. Y de estos hombres, para nosotros el más visible, la cabeza que todos reconocemos, es don Benito Juárez, nacido en 1806. El presidente que durante el periodo de la Reforma fue el líder de los liberales. El grupo de poder que estaba en contra de todo el sistema monárquico, el grupo que había tomado sus ideas de la Francia revolucionaria, Benito Juárez, el hombre que, cobijado por el grupo de Melchor Ocampo, se llega a convertir en el benemérito de las Américas. Este oaxaqueño regresa una vez más al país en 1855. Viaja de Nueva Orleans a La Habana, de La Habana a Panamá, y dando toda la vuelta, llega hasta Acapulco, donde desembarca con el propósito de entrevistarse con el general Juan Álvarez, quien por aquel entonces encabezaba una rebelión, un movimiento con el objetivo de eliminar, sustituir al presidente Santa Anna. Juárez estimaba la presidencia que habría de llegar a tener Juan Álvarez, porque para él era la marca del final de las presidencias fluctuantes, corruptas de Santa Anna. Santa Anna y Juárez habían tenido en 1848 un mal enfrentamiento. Benito Juárez en aquel entonces era gobernador del estado de Oaxaca. Benito Juárez, pidiendo llegar a Santa Anna, a Oaxaca, le prohibió el acceso, le prohibió el asilo. Santa Anna venía huyendo, había perdido la presidencia de la República tras la guerra contra los Estados Unidos. Santa Anna jamás olvidó el desprecio que Juárez le hizo, pero lo comprendía. Santa Anna recordaba que muchos años antes, siendo él gobernador general, al principio de la conformación de los gobiernos liberales y conservadores, antes de ser presidente, había viajado a Oaxaca de visita. En esa entidad le ofrecieron un gran banquete en el que Juárez, como simple mesero, le sirvió los platillos. En aquel tiempo Juárez era un estudiante que andaba descalzo
y hacía cualquier trabajo de mozo. Juárez, hombre orgulloso, de carácter duro, carácter que lo ayudó a salir del nivel más bajo de nuestra sociedad para encumbrarse en la primera magistratura del país. Se había vengado en la ocasión del 48 de lo que él consideraba un desprecio, expulsando al todopoderoso presidente Santa Anna. Pero a su vez Santa Anna, al regreso al poder en 1853, lo había separado de la gubernatura. Lo había enviado al exilio a Nueva Orleans. Benito Juárez, quien había sido parte del proceso de integración de gobiernos, que no había pensado necesariamente en ser el emblema del movimiento liberal. En su exilio de Nueva Orleans conoció a todos aquellos que formarían el grupo de los liberales. En Nueva Orleans, Juárez conoció a Émile Leclerc. Leclerc dirigía el principal periódico local y había sido gerente y accionista de la Louisiana Tehuantepec Corporation, la cual quería construir un ferrocarril o un canal a través del istmo de Tehuantepec. Esta relación va a rendir frutos años después, durante el periodo de gobierno de don Benito Juárez. En aquel entonces fluctuaban entre Nueva Orleans y Brownsville don Melchor Ocampo y el grupo de la colonia de exiliados. Melchor Ocampo era el jefe del grupo. A Melchor Ocampo Santa Anna lo había exiliado por considerarlo un peligroso agitador. Juan Álvarez, en su primera entrevista con Juárez, le cuestionó las decisiones de Melchor Ocampo. Juárez pasaba a ser un secretario, aquel que se encontraba obligado a informar las decisiones de los jefes sobre las adhesiones a los movimientos armados del cacique Juan Álvarez. El general Álvarez había participado en la Guerra de Independencia en 1810, al lado de José María Morelos y los hermanos Galeana. En 1815, tras el fusilamiento de José María Morelos y la muerte de los Galeana, se sumó a las guerrillas de Vicente Guerrero y a su lado vivió y luchó en la sierra hasta 1821. Apoyó el cuartelazo, el amotinamiento en el Congreso, que convirtió a Agustín de Iturbide en emperador. En 1831, a la muerte de Guerrero, heredó la jefatura del grupo y se estableció en las tierras que van de Acapulco hasta los límites de Michoacán. De hecho, el estado de Guerrero es su creación. Él conformó los límites del estado, lo hizo independiente, con una economía que le favorecía en lo personal, que le hacía poderoso y millonario. Juan Álvarez recibía en el estado de Guerrero constantes presiones por parte de Santa Anna, que quería quitarle el control. Ignacio Comonfort, hombre dedicado a las armas y con gran disciplina, había sabido proteger los dominios de Álvarez, inclusive contra el hombre de las confianzas de Santa Anna, Félix Zuloaga, quien eventualmente
tras atacarlos constantemente y convertido en presa del desánimo de las inconsistencias de Santana, se había terminado adhiriendo al movimiento de Álvarez. El grupo de exiliados de Melchor Ocampo y Benito Juárez era visto como tibio, falto de interés en la revolución de Juan Álvarez. Juan Álvarez sabía que entre ellos habían estado gente de Santana que luego le servirían para construir vínculos federales en el momento de asumir una posible presidencia. Los había mandado llamar, pero no confiaba en ellos. En su entrevista con Juárez, Juan Álvarez demostraba una y otra vez el reproche por la falta de adhesión de Juárez al movimiento. En sí mismo, Álvarez había sido favorecido en el pasado constantemente por las prácticas aristocratizantes y de honores que Santana dispensaba a todos aquellos que se acercaban a adularlo y a llamarle emperador. Él había recibido la Orden de Guadalupe y en sí mismo había organizado farsas electorales para prorrogar indefinidamente el régimen de Santa Anna. Desde 1853 había caído en el descrédito. Juan Álvarez había enviado comisionados a Colombia para suplicar a Santa Anna que regresara y retomara el gobierno. ¿Cuándo se molestó Juan Álvarez con Santa Anna? Fue en el punto en el que Santa Anna, tratando de hacerse de dinero, en mitad de sus notables enredos económicos, se atrevió a invadir Guerrero con el objetivo de tomar el dinero de los impuestos. Fue en ese momento cuando el plan de Ayutla original, en marzo de 1854, convocó a derrocar a Santa Anna y sustituirlo por Juan Álvarez. Porque Juan Álvarez no estaba dispuesto a soltar lo que él había construido, lo que consideraba suyo. Juan Álvarez le solicitaba al grupo de los liberales, en el exilio, a Melchor Ocampo, a Benito Juárez y sus demás correligionarios, que actuaran a su lado para poner bases federales. Pero los liberales veían a la monarquía y a la iglesia como los principales obstáculos de organización política. La iglesia se había asignado labores como el control de los registros de nacimientos, bautismos, defunciones. Controlaba los ingresos de la mayor parte de las escuelas, los hospitales y los cementerios. Era dueña de los principales capitales en efectivo. Colocaba préstamos a bajo costo, pero dominaba de hecho a los capitalistas, a los cuales podía quebrar en el momento que los necesitara y les pidiera la devolución del dinero de los intereses y el capital. Esta era una práctica que venía de la época de la colonia.